Ya. Buenas noches, profesor. En esta ocasión vamos a presentar el avance 3 del proyecto final. Siguiente, por favor. Aquí están los integrantes. Arango Atoya Ian, el que les habla Fernando Escamaco Sergio, Ibáñez Barriga Edu, Mejía Azalde Esteban, Porteria Ponte José y por último Sánchez Gómez Abierto. Y luego la parte de diseño de sistema. Aquí vamos a mencionar el patrón de diseño, el cual para la elaboración del sistema de Medicaid para la clínica Santa Marta de Sur, se aplicó el patrón de diseño modelo vista controlador. La capa moderna. En esta capa se van a implementar las clases que representan las entidades principales del sistema y sus relaciones. Estas clases encapsulan la lógica del negocio y las interacciones con la base de datos. En este caso están el usuario, en el cual está el administrador, médico recepcionista, el paciente, cita y diagnóstico. Ahora paso con mi compañero que va a mencionar la capa siguiente. Bueno, yo hablaré acerca de la capa de vista, que es básicamente lo que el usuario del sistema va a visualizar para poder interactuar con las funcionalidades del sistema hospitalario. En este caso, los usuarios serían los administradores, los médicos o recepcionistas. Esto asegura una experiencia intuitiva y eficiente. Siguiente. En la capa vista podremos ver que según nuestro diseño se va a desarrollar formularios como lo son el index, que es la página inicial, el login, que es la página donde se va a acceder al sistema, los distintos usuarios, la, el menú del recepcionista, que es lo que va a visualizar, donde se mostrarán las funcionalidades que puede hacer el usuario recepcionista, el menú médico, que es donde los médicos se podrán visualizar sus funcionalidades, y el menú administrador, que es el panel para el administrador del sistema. También el formulario de registrar paciente, que es para que los recepcionistas puedan registrar nuevos pacientes al sistema. También podemos encontrar otros formularios como siguiente, formularios como el registrar diagnóstico, que es la página para que los médicos puedan añadir diagnósticos de los pacientes, el formulario de registrar personal, que es la interfaz que permite al administrador agregar nuevos usuarios al sistema, el de agendar cita para los recepcionistas y médicos, donde pueden programar citas entre los pacientes y los médicos, el de consultar citas para que se pueda visualizar las citas asignadas a cada médico, consultar el historial del paciente, donde se podrá visualizar el historial clínico de los pacientes, de información médica, donde se puede actualizar los datos de los médicos, eso será para el administrador, gestionar información del paciente para modificar la información de los pacientes registrados, y la interfaz de reportes por día, donde se podrá visualizar un reporte diario de la clínica. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Portela. Yo voy a pasar a explicarles la capa controlador. En realidad, le hemos subdividido la capa controlador, en la cual se presenta la estructura propuesta, bueno, para esta capa controlador, destacando los controladores que gestionan principalmente las funcionalidades que va a realizar este sistema de Medicare, como lo hemos llamado. La primera será el controlador paciente, que va a gestionar las operaciones relacionadas con los pacientes. Controlador a cita, que va a gestionar la programación y la consulta de citas. Controlador diagnóstico, que gestiona los diagnósticos médicos. Controlador usuario, que gestiona las operaciones relacionadas con los usuarios del sistema. Y por último, controlador reporte, que bueno, va a generar los reportes que se hagan en la clínica, bueno, Santa María del Sur, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí le voy a presentar el diagrama de estructura compuesta, la cual se basa en una estructura UML, donde, bueno, aquí la entrada en este caso será el usuario, que va a ser el colaborador, que va a ser el doctor
o la recepcionista que va a iniciar sesión, va a pasar por un proceso de verificación, validación y va a poder acceder a la interfaz principal de de este sistema, en el cual se va a poder encontrar las diferentes interfaces como que son la cliente, registros, citas y diagnósticos. Gracias. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a presentar el diagrama de tiempo. Bueno, aquí es el diagrama de tiempo en general de nuestro sistema medical con un index. Después sigue el usuario que se loguea y entra al sistema de acuerdo a lo que quiere encontrar pacientes, cita el diagnóstico y de ahí se conecta a la misma base de datos del sistema. Siguiente. Bueno, este es un diagrama de tiempo sobre el registro de un paciente, que es la recepcionista que entra al menú de registro de los pacientes, donde toma uno de los mayores tiempos de este diagrama, luego registra al paciente y se crea como final el paciente solicitado. Siguiente. Acá también tenemos el diagrama sobre agendar una cita de la misma recepcionista, que entra al menú control del médico y consulta las citas y por siguiente agenda la cita y se crea una nueva cita. Siguiente. Acá tenemos el diagrama de las consultas de las citas asignadas de un médico. El mismo médico entra a su calendario y hace la opción de consultar citas donde toma el mayor tiempo y le sale las citas que obtenga. Siguiente. Acá también tenemos sobre registrar diagnósticos del mismo médico que entra a la opción del menú diagnóstico, registra el diagnóstico y se obtiene como final el diagnóstico asignado. Siguiente. Acá tenemos por último el diagrama de tiempo sobre el registro del personal. Esto lo hace el administrador que entra a un menú registro usuario, donde aquí se registra el usuario de acuerdo a lo que puede ser administrador, recepcionista o médico para que tenga distintas funcionalidades. Y por último se obtiene el usuario creado. Gracias. Bueno, profesor, a mí me toca hablarles sobre el diagrama de despliegue. Como puede ver, el usuario para poder acceder al sistema requiere una PC, el servidor. Acá tenemos los componentes que serían del servidor. Luego, nuestro sistema tiene los siguientes componentes, ¿no? El ámbito de pacientes, el ámbito de citas y el diagnósticos. Y todos los procesos que se ejecuten en estos tres ámbitos se van a almacenar en el servidor BD, que es el servidor de base de datos. Y pues estamos usando en este caso el servidor SQL. Básicamente sería eso. Ahora les dejo con mi compañero que le va a explicar sobre el diagrama de componentes. Bueno, continuando con la exposición, en esta lámina vamos a explicar el diagrama de componentes del sistema Medicare para la clínica Santa Marta del Sur. Observamos en pantalla que el componente sistema Medicare es el componente principal que se encarga de coordinar las interacciones entre usuarios, pacientes, diagnósticos y citas. Seguidamente observamos a la base de datos, que se encarga de almacenar, organizar la información relacionada con los pacientes, citas y diagnósticos. Seguidamente observamos al componente usuarios. Ese componente representa a las personas que interactúan directamente con el sistema, ya sean los médicos, personal administrativo o pacientes. Finalmente, observamos los componentes pacientes, citas y diagnósticos. Son los componentes que encapsulan la lógica o estructura de estos datos, los cuales están vinculados al sistema y a la base de datos. En síntesis, este diagrama ilustra cómo los componentes están conectados y cómo fluye la información en el sistema, destacando la importancia de la base de datos como el núcleo de almacenamiento. Eso es todo. Gracias.